Buenas, señores estudiantes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los métodos analíticos. Hemos ahondado ya en varios temas sobre los tipos de análisis que hay que hacer y sobre las consideraciones que hay que tener en cuenta para un análisis. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más de la parte cuantitativa. Entonces de eso se trata la selección de los métodos analíticos. Para hablar de ello, pues vamos a hablar de una curva de calibración. ¿Qué son las curvas de calibración? Entonces, una curva de calibración representa la respuesta de un método analítico para cantidades conocidas de un analito y se realiza a partir de una disolución estándar y la disolución es blanco. Entonces, esta respuesta analítica o esta respuesta instrumental es dada por un equipo y se busca que sea proporcional, la señal sea proporcional a la concentración, ¿sí? Es decir, que si va aumentando la concentración de un analito, pues su respuesta analítica, su respuesta instrumental, disculpe, vaya aumentando proporcionalmente. Para ello vamos a definir dos conceptos. Uno, que son las diluciones estándar, que son aquellas que contienen concentraciones conocidas de analito o analitos de interés. Entonces, para ello, pues este tipo de concentraciones o de diluciones estándar son preparadas. Nosotros las preparamos con un estándar que compramos y se pesa, si es un estándar primario, y se lleva a un volumen fijo, ¿sí? Entonces, de tal manera nosotros podemos realmente conocer la concentración del analito. Y la otra son las disoluciones blanco, que son aquellas que contienen todos los reactivos y los disolventes que se utilizan en el análisis y que hacen parte como tal de la matriz de la muestra menos el analito de interés, ¿sí? Y el fin de las disoluciones en blanco es para medir la respuesta de un método, para medir las impurezas o las interferencias que tenga. Entonces, recuerden, el blanco tiene todos los componentes que tiene la muestra menos el analito de interés, ¿sí? Y las disoluciones estándar contienen concentraciones conocidas del analito de interés. Entonces, una vez se preparan esas soluciones, bueno, hay varios tipos de calibración, ¿sí? Uno de los que ustedes ya han visto en sus cursos anteriores ha sido el método de calibración por comparación directa, que son métodos analíticos que se utiliza una comparación entre una propiedad del analito y un estándar. Entonces, un ejemplo de ellos son los métodos volumétricos, complejometría y argentometría. Estos métodos volumétricos, pues ellos, hay una relación estequiométrica entre el agente titulante y la muestra que se va a titular, y conociendo los componentes, ¿sí? o las características de la muestra que se va a titular, pues nosotros vamos a conocer a partir del volumen que se gastó en la titulación, cuánto de ello había en la muestra inicial, ¿sí? En este caso el ácido clorhídrico. Eso ustedes ya lo vieron en los semestres anteriores. Entonces vamos a entrar en detalle en cómo se hace una curva de calibración, pero ya en los métodos pues instrumentales. Entonces, inicialmente, bueno, yo lo dividí en 4 etapas. La primera etapa es preparar disoluciones conocidas de analito, o sea, preparar los estándares, cubriendo un intervalo de concentraciones que sea conveniente para el análisis. ¿Cuál es el conveniente para el análisis? Entonces vamos a tener que ver que esta curva sirva para que la muestra problema que vamos a analizar, o sea, aquella en el cual la cantidad de analito presente no conocemos, caiga dentro de este rango de medidas, ¿sí? Y pues posteriormente se mide la respuesta del método analítico para esos estándares. Entonces, es decir, se prepara el estándar y se pasa en las muestras, los estándares, por el equipo. Una segunda etapa es que se restan las señales de respuesta de los blancos a cada una de las absorbancias medidas para obtener la absorbancia corregida. La tercera etapa es realizar una gráfica
que me indique la señal de la respuesta en función de la concentración del analito para obtener una relación lineal que pueda ser representada mediante una ecuación. Siempre se busca que sea una relación lineal, entonces vamos a obtener una ecuación similar o la ecuación de la recta. Y la cuarta etapa es utilizar la curva realizada para determinar una muestra desconocida. Entonces, una vez nosotros tenemos una curva de calibración, ahora sí utilizamos la muestra desconocida que tenemos el analito presente, pero no sabemos cuánto hay, para poderla medir y colocar la señal que presente dentro de la curva que tenemos y a partir de ahí obtener la concentración. Entonces, mirando más en detalle, ¿sí? Estos pasos, entonces vamos a ir a los métodos de calibración. Entonces, dentro de los métodos de calibración está el método del estándar externo. En este caso, las disoluciones estándar son realizadas por separado, ¿sí? Y dichos estándares son utilizados para medir la capacidad de respuesta del instrumento, así como para calibrar instrumentos y métodos. Es importante tener en cuenta que para este hecho no hay o se utiliza este tipo de método cuando no hay interferencias por parte de la matriz de la muestra. Entonces, ¿qué es la matriz de la muestra? Recuerden que la matriz de la muestra son todos los componentes que tiene la muestra menos el analito de interés, ¿sí? Entonces, todas las otras sales o sustancias que tengan presente la muestra que no sean el analito de interés, ¿sí? Entonces, cuando no hay interferencias por parte de esa matriz, es que utilizamos el método del estándar externo. Entonces, siguiendo los 4 pasos que ya vimos anteriormente, pues venimos aquí y entramos en más detalles. Entonces, lo primero que se hace es preparar las disoluciones conocidas de los estándares, ¿sí? Entonces, tenemos un blanco que me va a medir la respuesta instrumental, ¿sí? Que tiene, el blanco, recuerden que tiene todos los componentes de la muestra menos el analito de interés. Y después vienen los estándares. Entonces, estos baloncitos que están acá, si ustedes ven, tienen un color más claro al más oscuro. Eso me representa concentraciones diferentes. En este caso tiene una concentración menor que el del siguiente balón, este tiene una concentración menor que el del siguiente y este tiene una concentración mayor que todos los demás, ¿sí? Entonces en este recuadro pues vemos que la concentración es ascendente. Comenzamos con un blanco que tiene concentración 0 de analito de interés hasta una concentración máxima, ¿sí? Entonces después de hacer eso, lo que se hace es pasar estos estándares y el blanco por el equipo instrumental para obtener una medida o una señal que está directamente relacionada con la concentración del analito de interés. Entonces, aquí por ejemplo vemos una señal espectral con intensidad de fluorescencia y longitudes de onda, ¿sí? Entonces, vemos que a medida que nosotros aumentamos la concentración de los balones, por lo menos en este primer caso, este que es el blanco, que no tiene analito, pues tendría una señal baja, y este que viene siendo el primer estándar, que tiene la menor concentración de analito, podría ser el segundo estándar podría ser este, y así sucesivamente la concentración del analito de interés va creciendo progresivamente en la intensidad de la señal, ¿sí? A medida que aumenta la concentración. Entonces, el siguiente paso es realizar una relación entre la intensidad de la señal y la concentración del analito de interés. Entonces, nosotros tenemos una señal instrumental que puede corresponder, que puede ser una única señal, una única banda, un punto, o todo lo que tiene que ver con un espectro en una región, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues escoge una parte del espectro, ¿sí? Una señal específica para poder realizar esta relación de intensidad con concentración. Entonces, aquí nosotros tenemos otro ejemplo en el cual tenemos también los baloncitos y
señales que van aumentando en función de la concentración que está aquí presente. Ahora, como recuerden que son estándares porque conocemos la concentración del analito de interés, entonces nosotros podemos graficar esa intensidad de la señal que podríamos decir que es el punto A, este pico que está en un poquito menor a 1600 centímetros a la menos 1, y podemos poner las intensidades de estos piquitos aquí en esta región en función de la concentración, ¿sí?, de los estándares que nosotros preparamos. Y a partir de ahí, pues se hace un gráfico para obtener una correlación lineal, ¿sí? Que es representada por una línea recta. Entonces, una vez nosotros tenemos esta relación lineal, pues nosotros obtenemos la ecuación de la recta. Y con esta ecuación de la recta podemos analizar una muestra de problema, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una intensidad de una señal y la concentración de cada uno de los estándares que preparamos. Acá tenemos un coeficiente de correlación de Pearson de 0,99, que me representa la linealidad. Recuerden que de 7 para arriba ya se puede obtener, ya se puede mirar o decir que tiene una correlación lineal, pues claro que entre más cercano a 1, pues es mejor, ¿sí? Y aquí tenemos la ecuación de la recta. Entonces acá abajo les puse que y igual a mx más b, ¿sí? Entonces acá tenemos y, recuerden que m es la pendiente, entonces en este caso es de 0,26. La pendiente es el grado de inclinación que tiene esta recta, o sea, qué tan levantado o qué tan cerca al eje de las x está, ¿sí?